Y a esta hora de la mañana en Radio María compartimos con ustedes el espacio confirmando nuestra fe con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya está con nosotros el Padre Jair Bolaños con el tema La unidad del Decálogo, numerales 2069 al 2071. Nos pueden seguir por nuestro Facebook oficial, Radio María Perú. Iniciemos. Muy buenos días con todos. Buen inicio de semana. Iniciamos este programa confirmando nuestra fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, iniciamos este nuevo día, 10 de agosto, tocando el tema la unidad del Decálogo, en este numeral 2069, del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el Catecismo? El Decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, su creador. No se podría adorar a Dios sin amar a los hombres, que son sus criaturas. El Decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Este numeral es muy, pero muy de la vida práctica, porque abunda mucho, lamentablemente mucho católico, mucho cristiano, que separa la vida, en su vida, lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Yo no sé si ustedes, pero yo sí, desde antes de ser sacerdote, me he cruzado con muchas personas que dicen, yo amo a Dios y lo importante es solo Dios. Hay una media verdad. Sí, es cierto que lo importante es Dios, pero ¿cómo puedo decir que amo a Dios y aborrezco al prójimo? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y no me hablo con mi hermano de sangre, o con mi hermano de la parroquia, o con mi vecino? ¿O estoy resentido con alguien? ¿O tengo rencor o odio a alguien? Los 10 mandamientos no son mandamientos aislados. Yo amo a Dios y con eso es suficiente. No puedo decir que amo a Dios si aborrezco al prójimo. Los 10 mandamientos no son reglas sueltas que uno tiene que cumplir y lo más importante es Dios y lo demás no importa. Yo no puedo decir que amo a Dios si aborrezco al prójimo. Si bien las tablas de la ley se dividen en dos partes, la del amor a Dios y al prójimo, incluso si nosotros usamos solo la razón, no tiene sentido decir que amo a Dios y Él es el Dios que ha creado al hombre y yo aborrezca, odie o rechace al que es su creación, que es decir, nuestro prójimo, que es decir, nuestros próximos, que es decir, las personas que tratan con nosotros.
No tiene sentido. Porque fijémonos, dice el primer mandamiento, escucha Israel, amarás al Señor. Amarás. Amar viene de la palabra latín caritas. Significa amor. Caridad. Latín caritas, amor, dar la vida por el otro. Dios ha enviado a su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado. Esa es la expresión del amor, dar la vida. Es decir, uno, el Dios se ha hecho hombre, el Verbo de Dios se ha encarnado y ha puesto su morada en nosotros. Se ha despojado de sí mismo. Y esa es la expresión de la caridad, del amor. Para abrirnos las puertas del cielo que nosotros no la merecíamos por nuestras culpas. O no la merecemos por nuestras culpas. Entonces el amor significa despojarse de sí mismo para pensar en el otro. ¿Y cómo puedo decir que amo a Dios si no me despojo de mí mismo, de mis egoísmos, para pensar en el prójimo? La caridad solo, no es solo darle pan al necesitado, sino dar la vida por el otro. Amar, perdonar, salir de sí mismo para pensar en el otro. Entonces, si yo digo, si yo he experimentado el amor de Dios en mi vida, ¿cómo puedo decir que solo es necesario mi relación con Dios y no tener una buena relación con el prójimo? Carece de sentido. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y aborrezco a su creación? Aborrezco al hombre. Por eso el decálogo, los 10 mandamientos están unidos entre sí. El amor a Dios me tiene que llevar al amor al prójimo, si no yo estaría viviendo una falsa fe, una falsa religión, porque la ley y los profetas, el decálogo, se resumen en el amor a Dios y el amor al prójimo. Asimismo, no puedo decir que yo soy un buen cristiano que ayudo a los necesitados, pero no tengo una buena relación con Dios. No dialogo con Él, no hablo con Él. No puedo decir que amo a Dios en el prójimo, en el necesitado, en nuestros próximos, pero nunca me acerco a la Santa Misa. No puedo decir que amo a Dios, que tengo una buena relación con Dios, cuando no estoy en gracia de Dios, cuando no estoy reconciliado sacramentalmente. En resumen, no hay contradicción entre los mandamientos. El amor a Dios tiene que llevarme al amor al prójimo. Y el amor al prójimo tiene que llevarme también a una relación estrecha con Dios. Porque Dios ha puesto desde el principio en el corazón del hombre los preceptos de la ley natural y, y necesitamos de la revelación para no romper contra los mandamientos, para no olvidar el origen común de los mandamientos. Por eso, si damos un ejemplo, ya para antes de ir a la pausa, un hijo que dice que ama a Dios, que va a misa, que es catequista, monaguillo, que lee en la misa, que ayuda que ayuda a los necesitados y que maltrata a sus padres, no puede decir que honra a Dios, porque Dios le ha dado a esos padres que tiene. No se puede decir que se ama a Dios y que se maltrata a sus padres. Es decir, más o peor aún, si los padres son ancianos y necesitan del cariño, de la ternura, de la preocupación de su hijo, yo no puedo decir que amo a Dios
cuando abandono a mis padres, cuando no me preocupo por ellos en su vejez, cuando ni siquiera les doy una llamada. Soy muy religioso de ir los domingos a misa, incluso me confieso, pero no. Entonces, no están separados los mandamientos en cuanto al amor a Dios y el amor al prójimo. Porque incluso es atentar contra el mismo Dios, porque Dios es el que nos ha dado a sus padres. A nuestro papá, a mamá, nos lo ha dado Dios. Bueno, nos vamos a una pausa y retomamos en unos minutos. En Radio María estamos compartiendo, confirmando nuestra fe con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos acompaña el Padre Jair Bolaños con el tema la unidad del Decálogo, numerales 2069 al 2071. Radio María, el proyecto de María que debemos apoyar todos los que la amamos. Continuamos. Retomamos con otro ejemplo clarísimo sobre lo que no hay contradicción en el decálogo, en los 10 mandamientos. Por ejemplo, esto ayuda muchísimo a los que tienen una empresa, a los que tienen un negocio, a los que tienen trabajadores a su cargo y dicen que son muy cristianos. Yo soy muy cristiano, voy a misa los domingos, me confieso, amo a Dios, doy limosna a la iglesia, pero maltrato a mis trabajadores. Los trato mal. Los trato como animales. Es decir, no le doy un debido respeto. Los exploto. No les doy su debida remuneración. Les pago incluso menos del sueldo mínimo. Es un pecado que clama al cielo. No puedo decir que amo a Dios cuando en mi corazón solo busco el beneficio económico, que está muy bien, pero afectando la vida y la dignidad de aquel que tiene la misma dignidad que yo. Y le doy menos del sueldo mínimo, hago que trabaje horas extras y no se las remunero. O los maltrato gritándolos, exigiéndoles. Y no tengo un trato cordial, no los trato como personas, sino como fuente de mi capital porque como son necesitados de trabajo y yo tengo la capital y yo invierto, no me interesa su bienestar, su salud espiritual, su salud corporal, ni su familia, sino que crezca mi cuenta bancaria. Entonces ahí hay un falso concepto de vida cristiana, una falsa religión. Por más que esté en la iglesia verdadera, una falsa forma o forma falsa de vivir la fe. Soy muy religioso, por otro lado. Digo que amo mucho a Dios, pero constantemente no tengo caridad y critico de manera desmedida, sin no tengo caridad, miento, hago bullying,
al prójimo. Ofendes a la imagen de Dios en la persona por hacer sentir mal al otro. Esos que les gusta insultar por redes sociales al prójimo. Hay mucha gente que le encanta, se regocija, tiene que estar peleando. Dice que ama a Dios. Incluso esos que dicen, por defender la fe, tengo que estar atacando de viva voz o por redes sociales al otro, sobre pretexto de defender la fe. Insultan a los demás. Y hay quienes dicen que son muy católicos y cuando ven algún error de algún miembro de la iglesia, sea laico, catequista, sacerdote, y les insultan. Entonces, si digo que amo a Dios, pero no practico la caridad fraterna, la corrección fraterna, que no es hacer quedar en ridículo a quien se equivoca por redes, sino la corrección es directamente con la persona. Entonces, allí no hay ningún amor a Dios. El hombre se engaña a sí mismo y crece no el amor a Dios, sino el amor a sí mismo, la soberbia. Yo sé más que ese catequista por redes sociales. Yo sé más que ese sacerdote. Yo sé más que el obispo. Por eso lo insulto. Yo sé más que el papa. Hay gente que le encanta hablar mal de los obispos, de los sacerdotes, de los obispos y del papa. Y insultar por redes. Y sobre texto de sacar fuera de contexto algún dicho que dijo tal sacerdote, tal obispo o el papa, lo critican y ridiculizan por redes sociales. Entonces ahí no hay ningún amor a Dios, ni amor al prójimo. Por eso es importante estar atentos porque también puede ser que nos esté sucediendo a nosotros. Ahora nos vamos al numeral 2070. El decálogo y la ley natural. ¿Qué dice el catecismo? Yo ya doy por hecho de que tiene su catecismo en su casa. Yo lo tengo, este catecismo lo tengo desde mi primer día del seminario, me lo regaló mi párroco, que también tiene un programa aquí. Fue mi párroco del seminario, desde antes del seminario, desde Monaguillo. El decálogo y la ley natural. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona. El decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural precisamente, no se contentó con recordárselos, esto fue el decálogo. Nosotros, la ley natural es lo que nuestro corazón intuye, hacer el bien y evitar el mal. Dios da el decálogo en el Sinaí, lo escribió de manera clara. No son prohibiciones, primero, es lo necesario para nuestra salvación y para no ofender a Dios y al prójimo. Es decir, cómo tenemos que vivir plenamente y como humanos, y como creación de Dios, y como hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Es decir, Dios en el principio había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Tú y yo sabemos, cada uno de nosotros sabemos, sin revelación, si no hubiéramos conocido a Dios, sabemos que tomar sin permiso un objeto que no nos pertenece está mal. Esto lo sabemos sin haber recibido una catequesis de primera comunión, de confirmación, y sin haber recibido una formación cristiana en el hogar. Sabemos que tomar lo que no es nuestro está mal, es un delito, es robar. Eso es la ley natural. Sabemos que quitarle la vida a alguien está mal, porque el hombre
así no haya conocido la revelación plena de Dios a través de la historia de la salvación en su iglesia, el hombre naturalmente, cuando le quita la vida a alguien, naturalmente el hombre se siente mal, porque es parte de la ley natural. Como es natural que el hombre busque trascender, busque diálogo, busque a la divinidad, aunque no conozca la revelación, el hombre por naturaleza busca trascender, por eso todas las civilizaciones buscaban tener algún tipo de relación con la divinidad. La ley natural, incluso Santo Tomás de Aquino decía que la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Es decir, está escrito en lo más profundo de nuestro ser. Pero también a veces nosotros, el hombre, se engaña a sí mismo. Hay personas que se autoconvencen. Bueno, me acostumbro a robar. Bueno, porque necesito, pero sabe que está mal. Pero hay gente que se autoconvence y decir, no, yo necesito robar constantemente porque necesito trabajar entre comillas. Hay gente que piensa que trabaja cuando roba. Y ahí se emplea mal el razonamiento. No estás trabajando, le estás quitando a quien realmente ha trabajado y se ha ganado el pan con el sudor de su frente, y tú te lo ganas de manera fácil usando un arma. El hombre a veces también, cuando la conciencia se adormece y se acostumbra y no se corrige, puede llegar y llega muchas veces a autoconvencerse de que esa transgresión de la ley natural, como el robar, como el acostumbrarse a robar, como acostumbrarse a mentir, quienes se acostumbran incluso a quitar la vida a alguien, se autoconvencen y luego ya no tienen conciencia. A la primera, segunda o tercera vez que se le quita la vida a alguien, como que el hombre le duele, pero cuando se acostumbra, ya pierde esa noción porque se ha acostumbrado y se autoconvence de que está bien. Eso no es un mal psíquico y un mal espiritual. Por eso es importante, por eso son importantes las leyes, también las leyes civiles, que nos recuerdan que también la ley natural, la revelación y también las leyes civiles nos ayudan a que cuando el hombre ha perdido el horizonte, sobre todo la ley divina, le hace recordar que ha hecho mal. Por eso es importante que pedirle a Dios que nos ayude a no perder la conciencia de pecado y no reducir, escuchen bien, no reducir el pecado solo a los pecados que tienen que ver con el sexto y noveno mandamiento, porque también es pecado grave abandonar a Dios. También es gravísimo no asistir a misa. También es gravísimo jurar en vano, burlarte de las cosas santas, burlarte de la iglesia, sacerdote, mofarte, insultar. También es un pecado gravísimo. Pero también es importante pedirle a Dios que nos ayude a no perder la conciencia, a que con pedirle que nuestra conciencia no se adormezca, porque puede ser que nos autoconvenzamos. Me autocon me dedico, por ejemplo, a apostar constantemente por redes sociales y me autoconvenzo de que no está bien, de que está bien. Me autoconvenzo de que no está mal que compre yo en el mercado y luego me saque frutas sin que el vendedor o la vendedora se den cuenta. Ya me acostumbré y no siento remordimiento. Me convenzo de que está bien. Es más, me río y cuento la hazaña a los demás.
Por eso es importante enseñarle a tener conciencia a los niños, porque a veces también imitando a lo que hacen los demás, creen que está bien y usamos mal el razonamiento. Como los otros lo hacen, yo también lo hago. Y como los otros lo hacen, quiere decir que está bien. No está bien. No todo lo que hacen los otros es algo verdadero y que tengo que hacer. Vámonos a una pausa y retomamos. En Radio María estamos compartiendo el espacio confirmando nuestra fe con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica junto al Padre Jair Bolaños con el tema La Unidad del Decálogo, numerales 2069 al 2071. Y es momento de poder participar marcando el número de cabina el 2048-720. 2048-720. Puedes escribir un WhatsApp al 914-05-1111. 914-05-1111. Indicas tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María, una voz suave que acompaña tu descanso. Continuamos. Retomamos este último momento. Aquellos que nos están escuchando pueden ir dejando sus preguntas por el WhatsApp o hacer una llamada para poder continuar. El último numeral, 2071, dice: aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del Decálogo han sido revelados para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural. La humanidad pecadora necesita esta revelación. En el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del Decálogo resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y la desviación de la voluntad. San Buenaventura. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la Iglesia y por la voz de la conciencia moral. Tenemos la voz de la conciencia moral. Necesitamos de la instrucción de la Iglesia para llegar a un conocimiento pleno y conocer lo que hay en lo profundo de nuestro corazón para no ofender a Dios. Ahora, cada mandamiento tiene una explicación, que en algún momento lo hemos hecho, pero es importante que seamos instruidos, tengamos una instrucción propia, aprovechar los momentos cuando nuestras parroquias enseñan sobre los mandamientos, sobre la moral cristiana, sobre cualquier otro tema, para profundizar y conocernos a nosotros mismos y darnos, porque a veces podemos creer o pensar que estamos amando realmente a Dios, pero de repente estamos obviando muchas cosas.
Por eso es necesario que no solo ustedes como laicos, sino todos los sacerdotes también, constantemente seamos instruidos, nos instruyamos para tener no solo un conocimiento intelectual, sino para conocer más la verdad de la fe y aprender a amar a Dios, realmente a Dios por encima de todo, y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso Dios nos dio el decálogo. ¿Para qué? Para que no caigamos en la confusión. Cuando no conocemos las verdades de fe, cuando no conocemos el decálogo, podemos ofender a Dios, y cuando nosotros no nos actualizamos y no profundizamos, nos enfriamos. Y necesitamos siempre escuchar e instruirnos. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. Hay una llamada de Paula desde Chincha. Muy Buenos buenos días, días, ¿cómo padre. está? Buenos días, padre. En verdad, lo que usted dice es muy cierto. Cuando la conciencia se adormece, como usted dice, se aleja del Señor, se acostumbra, ya no diferencia, ya lo que hace. Como usted ha dicho muy bien, no trato bien a mis trabajadores, a mis empleados, a mis padres ancianos, porque como es de repente lo tomo como algo que no tiene importancia, o que de repente no es tan grave. Bueno, quedarse con un poco de dinero del trabajador, o quedarse con alguna fruta de lo que venden, no sus productos en el mercado. Sí, es verdad, a veces la conciencia, creo que la mayoría o la mitad estamos así. Lo digo porque me reconozco en algunos casos que usted ha expuesto. Y bueno, y lo veo mucho más porque mire usted todos los días cómo hay noticias sobre cómo matan a los peruanos que trabajan y como si nada, y encima lo graban y lo vemos por la televisión. Es una clara muestra de que ya no tienen conciencia de la gravedad, de la crueldad que están cometiendo, los alejados que están del Señor, de nuestro Señor. Y si seguimos así, pues esto se va a convertir en un caos. Gracias, Padre, por su luz, por su iluminación que nos ha mostrado hoy día. Y eso también debería decirse también en las misas para poder los fieles para que despierten ya. Y por supuesto rezar por los que están equivocados. Muchas gracias. Muy bien, sí, tiene toda la razón, Paula. Es importante despertar la conciencia. Y es justo lo que iba a tocar yo en este momento. Yo no sé si alguien tiene si han vuelto a dar otra, no hay otra pregunta, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, es verdad, hay que despertar la conciencia en las misas, en las homilías, en las catequesis, los padres a sus hijos. Porque cuando el hombre, eso le puede suceder a cualquier persona, no solo a un laico, a un sacerdote también. Cuando nos acostumbramos a estar en estado de pecado, es más fácil que se adormezca la conciencia o que la conciencia se vuelva lapsa. Por más que sepamos en teoría los mandamientos, es más fácil cuando nos acostumbramos a no confesarnos asiduamente, semanal, quincenal, ya en todo caso mensual, a que nuestra conciencia se adormezca. Y nos autoconvencemos de que mentir y minimizamos los pecados. Ah, no es tan grave. Es un pecado pequeñito, es un pecado leve, es un pecado venial.
Y yo voy a hacer un ejemplo que lo recuerdo desde mi confirmación. Si yo acumulo un pecado venial, ¿se ve? Sí se ve. Acumulo otro pecado, luego acumulo, yo creo que se ve, sí se ve, ¿no? Sí. Y luego acumulo otro, va creciendo en nuestra alma. Y no lo confieso, sobre el texto de que es pequeño. Imaginemos un lugar donde la gente acostumbra, en ciertos distritos de nuestro país, a poner basuras en una esquina y supongamos que durante una semana no pasa el camión de la basura. Todos comenzaron a poner pequeñas bolsitas. Así se convierte nuestra alma cuando nos acostumbramos y no la limpiamos. Sencillo, un ejemplo sencillo. Se hace como un cerro. Después de una semana o después de un mes se hace un cerro de basura. Así se convierte en nuestra alma cuando nosotros no la limpiamos constantemente. Los que han visto el ejemplo desde aquí, desde el Facebook, lo notan. Los que están escuchando desde la radio, imagínense semanas de semanas en la que no pase el camión de la basura en una esquina. Así se convierte nuestra alma cuando, es más, no, no solo es el ejemplo a nuestra vista, sino que va creciendo y se hace como un cerro y es imposible pasar. Es decir, nuestra alma se afea, se oscurece, es imposible entrar. Entonces, cuando estamos en estado de pecado, nos volvemos ciegos, no podemos caminar. Entonces, eso es lo que sucede en nuestra alma cuando permanecemos y nos acostumbramos a estar en estado de pecado. Se oscurece la luz de la razón. Por eso es peligroso confesarse, aunque el mandamiento, dice, antiguamente decía el mandamiento, aunque sea una vez al año por Pascua Florida, pero hay que entender el contexto de los mandamientos de la iglesia, que son 5, aparte de los 10 mandamientos, es que en otras épocas, hasta antes del, del año 1910 o 1907, con el Papa San Pío X, solo se comulgaba una vez al año o 3 veces al año. Hoy tenemos la posibilidad de comulgar todos los días. Por eso el mandamiento decía, al menos por Pascua Florida. Esto de comulgar, la posibilidad de comulgar todos los días, esto viene con San Pío X, no viene, hemos estado 1900 años, la iglesia, todos los fieles, a excepción de los sacerdotes, comulgando una vez al año, máximo 3. Por eso es importante tener presente de que cuando no me confieso, sobre el texto de, bueno, la iglesia solo lo dice una vez al año. No, no, intentamos el contexto. Afeamos nuestra alma. Y no es que se quede ahí el mandamiento, sino es que si he cometido pecado mortal, para que no se adormezca la conciencia, por amor a Dios y al prójimo y a mí mismo, busco estar en estado de gracia, porque luego me acostumbro y se adormece la conciencia o se vuelve lapsa. Y me justifico cuando realmente cometí un pecado grave. Y luego podemos llegar incluso hasta tener un afecto al pecado y no dejarlo. Me encanta robar sin que nadie se dé cuenta. Me regocijo porque me creo el más vivo. Me encanta hacer tal o cual cosa. O hablar chistes en doble sentido. Y ya me acostumbré. Y no pasa nada. No, no ofendo a nadie. Pero hoy crece la mundanidad de mí. De repente no crece en ti, pero a quien hablas o cuentas chistes de doble sentido o hablas en doble sentido, probablemente esa persona le despierte el morbo por pensar lo que tú has contado y de repente a ti no te afecta, pero le afecta al otro y le lleva a cometer otros pecados. Y así con cualquier otro pecado. Por eso es necesario instruirse, leer un poquito,
instruirse en la parroquia, ir a misa. Y por otro lado, la responsabilidad de nosotros los sacerdotes y también de los obispos, como dice el mismo Concilio Vaticano II, los obispos tienen la misión de enseñar para que la fe por el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos consigan la salvación. Obispos, sacerdotes, es decir, los que somos ministros ordenados. Porque hay gente católicos en la actualidad que aplauden la eutanasia. ¿Cómo estará esa conciencia? Aplauden el aborto. Hay madres o abuelas que son muy católicas, pero que aplauden en sus hijos o en sus nietos el aborto. No basta con decirle a un niño, educarle, decirse bueno, o darle una buena educación, o no, no buena educación. A muchos creen que darle una buena educación a un niño y cumples con Dios es ponerle, matricularlo en un colegio particular. Tienes que enseñarle a decir, no peques, no le pegues a otro, no robes, di la verdad, ama a Dios por encima de todo. No solo enseñando, sino también viviendo con el hijo, con los nietos, el ir a misa, el confesarse, el amar al prójimo, el servir, el no pensar en sí mismo, el no pensar egoístamente. El mundo de la actualidad relativiza la moral cristiana. Cada uno hace lo que quiere. Y el hombre termina justificando, justificando sus propios pecados. Y es lo que vemos y vivimos. No son pocos, o no somos pocos. Dentro de la iglesia somos muchos. Es importante, ya que estamos en Radio María, pedirle a la Virgen Santísima que interceda por nosotros y nos ayude, nos conceda que no se apague en nosotros la conciencia de pecado. Y si la hemos perdido, pedirle al Señor que nos conceda la conciencia de pecado cuando lo ofendemos a Él. Hay una llamada de Trujillo. Sí, Selmira. Elmira, buenos días, ¿cómo estás? Padre, buenos días. Padre, gustoso de escucharle su programa todos los lunes. Muy lindo, nos enseña bastante. Estoy muy agradecida con Radio María, que nos evangelizan los padres y nos enseñan bastante, bastante. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Padre, una pregunta. Sí, dígame, dígame. Mire, mi esposo me dice, a veces le digo, ¿por qué mientes? Porque él miente, ¿no? Y entonces le digo, ¿pero por qué mientes? Si hemos ido, le digo, estamos en un grupo de oración y ahí han dicho, ¿no? Además hemos leído la palabra, le digo, y no debes mentir, hablar la verdad. ¿Quién no comete errores? Todos cometen, porque no somos perfectos. Entonces él me dice, él dice que miente porque sabe que el Señor le va a perdonar. Mire, doctor, mire, padre, esa frase que me dice, ¿no? Entonces yo digo ahorita, eso no está bien, yo creo que está considerado como un pecado, ¿no, padre? Porque él lo hace consciente. A ver, contésteme, padre. Para cometer un pecado mortal hay que saber primero que se está transgrediendo el mandamiento y tener plena conciencia. En este caso se tiene plena conciencia y se sabe que es pecado mortal. Hay que tener en cuenta de que a veces pecamos por debilidad, pero también, como dije hace un momento, a veces no, también, por otro lado, nos acostumbramos a pecar y no utilizamos bien la razón. En este caso, según lo que usted me dice, se emplea mal la razón, porque dice, bueno, yo voy a pecar porque Dios me va a perdonar. No hay por debilidad, eh, porque implica esto abusar de la misericordia de Dios. Bueno, como Dios es misericordioso, voy a pecar. Ese lamentablemente sucede mucho en muchos católicos. Bueno, Dios es misericordioso. Bueno, yo peco, no pasa nada.
Ya me arrepentiré en el último momento de mi vida. Primero que nada nos garantiza, no sabemos en el diseño de salvación de Dios de qué forma vamos a morir. Si por un accidente, si por una larga agonía, o si voy a tener tiempo de arrepentirme en el designio de salvífico de Dios. Uno no sabe cómo van a ser sus últimos días. Por eso encaja dentro de según lo que usted me dice, de abusar de la misericordia de Dios. Pero Dios no es tonto. Dios es la sabiduría, no es sabio. Es más que un sabio, es la sabiduría misma. Entonces, hay que tener mucho cuidado, justo más que nada por nuestra salvación. Hace poco, hasta esta semana que he estado de retiro, he estado leyendo un libro que se llama El Purgatorio de un autor anónimo. Es de un sacerdote que tuvo visiones sobre todo del purgatorio, pero por humildad no puso su nombre, pero lo cita y lo compara con el magisterio, con la doctrina católica. Entonces, habla de las estancias del purgatorio. Y en el purgatorio hay quienes eran cristianos, pero que dentro de eso decía que en el purgatorio hay un sufrimiento de amor. Es decir, los que probablemente, porque también puede ser que nos condenemos, es un fuego. El purgatorio es un fuego. Un fuego de amor, ¿no? Es distinto al fuego de, según la visión que tuvo este visionario, sacerdote, el fuego del infierno es un fuego de odio, de rencor, resentimiento, donde están los demonios. Pero el fuego del purgatorio es un fuego de amor, donde el que está en el purgatorio no tiene la visión de Dios, porque la visión beatífica, los que están en el cielo, mientras su cuerpo está en el cementerio, están contemplando el rostro de Dios. Pero el que está en el purgatorio tiene un sufrimiento de amor. Y puede ser que muchas personas o se van al infierno o se pueden, yo no estoy diciendo que se van a ir o que no se van a ir, o se pueden ir al infierno o se pueden ir al purgatorio y no necesariamente un día o una semana o un año. Pueden, dependiendo de nuestras culpas, podemos estar siglos, miles de años, nuestra alma sufriendo ese fuego de amor, no fuego de odio, de purificación, teniendo la plena certeza de que se va a salvar, pero se puede evitar ese fuego purificador del purgatorio. Dios quiera que todos anhelemos querer ir al cielo. Y este sacerdote dice, vi muchas personas en el cielo, pero vi mucho más en el purgatorio. Y a veces sucede, según esta visión, porque también conversaba con las personas del purgatorio, es por las penas merecidas por los pecados que se han cometido en vida, por tener esta conciencia. Puede ser también por la conciencia laxa, pero también puede ser, no estoy diciendo que va a ser, que puede ser de que por abusar de la misericordia de Dios no vayamos ni siquiera al purgatorio. Por eso no podemos jugar sobre texto de que ya me acostumbré a vivir así, porque me puedo ir o al infierno o al purgatorio por no buscar tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es peligroso. Bueno, vamos terminando. Les agradezco por sus muy buenas preguntas y hacemos una oración para concluir con el programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sostenga nuestras obras, las inspire y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como en su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena semana.